Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer. Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Nos narra la historia de alguien que no tenía en su corazón el seguir a Dios, no deseaba de hecho seguir a Dios, sino más bien como que veía a Dios de lejos, o mejor dicho, como el Dios de otro pueblo, ni siquiera algo propio, algo personal, sino que veía a Dios como el Dios de otro pueblo, y Dios en su misericordia trató con él y lo ayudó. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable al corazón. Padre, ayúdanos a entender nuestras vidas, a entender las cosas que quieres que aprendamos, que quieres mostrarnos. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que todos los presentes podamos abrir nuestro corazón, Señor. Abrir nuestro corazón y verte solamente a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos habla de un general que era del ejército enemigo de Israel. Eso llama mucho la atención porque, por lo regular, pues Israel tenía como sus más antagónicos a los sirios. Y llama mucho la atención que la historia trate de un sirio, que esta historia trate no de alguien del pueblo de Israel, sino de alguien que no era del pueblo de Israel, sino que era enemigo del pueblo de Israel y de su Dios. ¿Sí? A pesar de que, como nos dice aquí este texto, Dios había usado a Naamán para darle salvación a Siria, es decir, Dios echó mano de este general para que los sirios pudieran ganar batallas, vencer en los momentos que era necesario vencer, lo cual nos deja ver que Dios hace lo que quiere de acuerdo a su perfecta voluntad y no necesita pedir permiso para ayudar a unos o a otros. Él es Dios y sabe exactamente lo que hace con cada uno de nosotros. Y aquí este general era alguien de mucha importancia para su rey y era alguien que había derrotado al pueblo de Israel. Es decir, no estamos hablando de un personaje común y corriente, sino que se trataba de un enemigo de Israel, pero que además había derrotado al propio ejército de Israel. Cuando vemos esta lucha o esta situación, pues sabemos que la mayoría de las personas diría es que no merece tener una oportunidad. ¿Sí? Naamán era alguien que no merecía, desde el punto de vista quizás del pueblo de Israel, ninguna oportunidad para poder conocer a Dios. Ninguna. Porque además de ser un personaje que adoraba a otros dioses, era alguien que había derrotado al pueblo de Dios. Era alguien que había entrado en sus pueblos, en sus ciudades, y había llevado cautivos, y había llevado gente lastimada, herida, a Siria. Los había dejado mal con este gran general. Y llama la atención que Dios haya puesto sus ojos en él, porque no lo merecía. De esto aprendemos que ninguno de nosotros merecemos nada. Ninguno de nosotros tenemos en nuestra vida algo que Dios quiera que le ofrezcamos, porque nada tenemos bueno, nada podemos hacer que a Dios le agrade, sino es que Él nos ayuda, y nos ayuda en todo momento.
para caminar como a Él le agrada, como Él quiere. Así que vemos a un enemigo del pueblo de Israel, alguien que desde el punto de vista de Israel no merecería la más mínima ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Porque los había invadido, porque los había agredido, porque los había lesionado, porque era un general muy importante y detestaban a los extranjeros en Israel. Así que no merecía la ayuda de Dios. Sin embargo, vamos a ver que Dios no camina en nuestros propios pensamientos, ni que tiene las opiniones igual que las nuestras. Continúa diciendo la Escritura, el versículo número 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, que la historia nos habla de alguien que fue llevada cautiva, que fue raptada de su hogar, que fue llevada de entre su pueblo, fue llevada a Siria a ser la esclava. Esta muchacha no era una persona que había sido esclava, fue hecha esclava por los embates de las bandas sirias, ¿sí? En otras palabras, todavía se podría decir que se hacía más dolorosa la herida de esta mujer, porque no solamente los sirios habían atacado su pueblo, sino que le habían robado su libertad. La habían atrapado, la habían llevado cautiva y la habían hecho sierva, en este caso, de la esposa de Naamán, el sirio. ¿Te puedes imaginar a aquella israelita que tenía ya su vida hacia adelante, que tenía pensado qué iba a hacer en un futuro, que tenía ya hecha su vida hacia adelante? Ella ya se había visto, ¿no? O sea, ya veía que se iba a casar, iba a tener hijos, iba a tener un buen marido, etc. Ella ya había planeado su futuro. Y de momento llegan estos sirios y se la llevan cautiva. Lo que ha de haber sentido aquella muchacha en su corazón, lo que ha de haber sufrido mientras veía cómo se la llevaban de su pueblo, quedaban ahí, a lo mejor algunas casas incendiadas, lo que ha de haber sentido en su corazón. Seguramente no le ha de haber sido de agrado el general Naamán, ¿verdad? Porque era el general de los sirios. Seguramente no le era de su agrado, no le tenía ninguna especie de afecto especial a Naamán. Sin embargo, Dios tiene sus planes y sus propósitos muy específicos. Y aunque a veces no los podemos entender, porque realmente no lo podemos entender, ya que nuestra visión va cada día al día presente viviendo, y Dios ya vio nuestras películas, nuestra vida, ya sabe qué es lo que vamos a vivir en lo subsecuente. Tenía un plan con esta muchacha, alguien que ni siquiera su nombre se menciona, pero que le cambió la vida a su enemigo, que le hizo bien a su enemigo, y que no importó lo que su enemigo había hecho con ella, le hizo bien. ¿Por qué? Porque Naamán era alguien que, aunque exitoso, tenía un problema de una enfermedad llamada lepra, ¿sí? Es decir, era un hombre que podríamos pensar hoy que es exitoso en su profesión, que tenía un buen trabajo, a lo mejor no era millonario, pero no le iba mal, tenía renombre, había desempeñado adecuadamente su trabajo, había desempeñado adecuadamente su servicio, etc. Tenía en su vida un cierto estilo, una cierta forma de vivir. Y la verdad es que aquí nos encontramos que Naamán el sirio disfrutaba de una buena vida, de una buena credibilidad, etc. Pero tenía un problema, tenía lepra, o sea, estaba enfermo, ¿sí? Y yo no me voy a meter ahorita a querer comparar la lepra con un pecado, ni nada por el estilo, sino más bien entender la dificultad y el desafío que este hombre tenía, de que a pesar de que podría tener muy buena estima, muy buen nivel socioeconómico, muy buena credibilidad, etc., no le bastaba eso porque estaba enfermo, ¿sí? Esto nos enseña que no siempre tener un buen desempeño en lo laboral, en lo social, en lo académico, etc., no necesariamente equivale a que vamos a estar bien. No necesariamente equivale a que todo nos va a salir bien. Aquí vemos a un personaje
que podríamos decir que todo le salía bien con este pequeño problema. Estaba sentenciado a muerte, porque la lepra se lo iba a llevar, e iba a ser muy doloroso, o estaba siendo muy doloroso, ya lo que vivía en su propia vida y para su propia familia, porque no podía estar conviviendo con su familia, que estaba leproso, estaba enfermo, y en aquel momento la enfermedad era algo que se contagiaba con mucha facilidad por las faltas de la falta de agua, de una buena situación higiénica, que es lo que normalmente promueve la bacteria de la lepra. Entonces, realmente estamos ante un personaje que lo tenía todo y no tenía nada, que podía decir que había logrado un éxito, una fama, un renombre, y al mismo tiempo estaba completamente angustiado porque la muerte lo podía sorprender en cualquier momento. Así que vamos entendiendo qué era lo que vivía por dentro este hombre. ¿Sí? No le estaba yendo bien, a pesar de que humanamente le estaba yendo bien. O sea, cualquiera podría decir, tiene todo, pero no estaba bien internamente, vivía con angustias, seguramente habría acudido a toda clase de doctores, a toda clase de curanderos, etc. O sea, había hecho todo lo posible por librarse de la lepra, pero no lo había logrado. Vivía con una guillotina en su cuello, esperando que en cualquier momento se agravara su enfermedad y terminara muriendo. Y hoy en día muchas personas viven así. Viven tratando día con día de salir adelante, esforzándose, trabajando, buscando la manera de llevar el pan diario a casa. Y a lo mejor tienen éxito en su desarrollo profesional. A lo mejor son personas que han sabido superarse, que han logrado ciertos éxitos, que han logrado cierta estabilidad económica y que no les está yendo mal, pero por dentro tienen una seria enfermedad que los limita. La tristeza, la soledad, la angustia, etc. Puede ser cualquier cosa que no les permite realmente ser felices, que no les permite realmente sentir paz, sentir gozo, amor, el fruto del Espíritu. Así que este hombre podía tenerlo todo, pero no tenía absolutamente nada en su propio corazón. Pero esta muchacha veía cómo sufría su enemigo, cómo le estaba yendo mal a su enemigo, veía que estaba enfermo, veía los sufrimientos de su señora, porque finalmente ella era sierva de la esposa de Naamán. Así que veía las angustias, los llantos, y se llenó de compasión por su enemigo. Es decir, se llenó de misericordia por alguien que para el pueblo judío no valía la pena, y mucho menos para ella, que le había roto sus sueños. ¿Sí? Y entonces lo que hace es, el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa fue toda la semilla que Dios puso en el corazón para hablar. Importante entender esto. No necesitamos ser grandes oradores, predicadores, tener un don especial, sentirse con un grado de autoridad. Con que el corazón se llene de compasión y misericordia por alguien, lo que hagas le va a servir. No necesitas tener una gran elocuencia, de verdad. A veces nos refrenamos por decir, no, pues es que yo no tengo la gran capacidad, no me salen las palabras, me cuesta mucho trabajo desenvolverme con las personas, y la verdad es que prefiero mantenerme todo el tiempo en silencio. Y esta muchacha, cuyos sueños había roto el propio ejército de Siria, le da la salida, le dice a Naamán por dónde podría quedar sano de su lepra. Es como si el día de hoy alguien nos hiciera daño, nos hiciera cosas que nos lastimaran, que nos hirieran, que nos ofendieran, etc. Y a pesar de eso, ser capaces de poder hacerles bien cuando no lo merecen, o cuando no estaría en nuestra anhelo, en nuestra primera impresión, querer hacer algún bien. En otras palabras, vemos aquí lo que es la misericordia. ¿Con quiénes? Con quien no lo merece. La misericordia es muy fácil hacerla cuando amamos a alguien, amados. Cuando alguien nos cae bien, podemos ayudar
de manera empática, ni siquiera es esta misericordia. Empáticamente puedes querer ayudar a alguien, pero hacerle bien a quien no lo merece, eso es misericordia. La misericordia no es sentir sentimientos favorables hacia alguien, y mucho menos cuando se ama a esa persona. Pero cuando se trata de alguien que personalmente me ha afectado, me ha ofendido, me ha lesionado, me ha lastimado, etc., y a pesar de ello procuro hacer bien, eso se llama misericordia. La misericordia no se aplica cuando todo va bien. La misericordia es cuando se está en la cruz como Cristo y dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahí es cuando se habla con misericordia. ¿Sí me debe entender, amados? Entonces, esta joven supera el hecho de que le hayan coartado su libertad y dice: voy a hacerlo bien. ¿Sabes qué? Ve con el profeta, y si le pides que te sane, te va a sanar. ¿Qué garantía tendría ella de que así fuese? Ninguna, pero tenía fe. La fe cambia muchas cosas, amados. Cuando decimos las cosas con confianza, Dios obra. Cuando hacemos las cosas para bien, Dios obra y le da su aval a la fe que podamos tener. Así que, con esta buena noticia, Naamán el sirio va y habla con su rey y le dice lo siguiente, versículo 4: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así dijo una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Aquí este hombre ve las cosas de una manera política, ¿cierto? Mientras que la muchacha veía las cosas como: ve, dile, o sea, habla con el profeta. Mientras que el rey iba a tratar de ocupar su influencia para presionar. Aquí vemos la diferencia entre actuar con fe y actuar en la carne. Actuar en la carne, se hacen las cosas por fuerza, se hacen las cosas por imposición, se hacen las cosas sin amor. Y este es aquí lo que hace el rey de Siria. Y le manda cartas al rey de Israel. Pues ya sabía que lo había vencido, ¿no? Entonces, cuidadito con que no le ayudes, ¿no? Así, en ese tenor, van las cartas del rey de Siria al rey de Israel. Versículo siguiente dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. 10 talentos de plata son algo así como 300 kilos de plata. Es una muy buena feria que llevaba el ejército, el general del ejército, llevaba muy buena feria a ver si podían ayudarlo. Continúa diciendo la escritura: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. No era el rey de Israel el que lo debía sanar, ¿verdad? Pero como la carne quiere imponer las cosas, quiere hacer las cosas a su manera, en sus fuerzas, conforme a su autoridad. Y no, las cosas con Dios no son así. Las cosas con Dios van en un carril distinto al nuestro. Y no hay más que orar y pedirle al Señor: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Porque no sé qué me depara el día de mañana, pero hoy estoy aquí y hoy bendíceme, Señor, porque te necesito de todo corazón. ¿Sí? Mañana te hará su propio afán, pero hoy te necesito. Continúa diciendo la escritura: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y como no, le estaban imponiendo un pretexto para invadirlo casi. Rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí cartas que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, vemos cómo la perspectiva de los reyes era totalmente carnal, ¿no? O sea, este está buscando pretextos, aquel está... O sea, era una lucha de dimes y diretes entre los reyes que no promovía lo que Dios sí quería hacer a través de la fe de aquella muchacha, ¿sí? Y es bien valioso porque aprendemos que es mejor guardar silencio y esperar en Jehová. Él tiene las respuestas que tú y yo no tenemos, amado. Él sí tiene esas respuestas, Él sí te va a dar respuestas
que ningún ser humano te va a poder brindar. Él sí te da la fe, la esperanza, el consuelo, la reconciliación, Él sí lo da. Los seres humanos somos carnales y pocas veces podríamos solucionar algo si no es por la misericordia y la ayuda divinas. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo la Escritura nos enseña el contraste entre una manera de actuar de la mujer, de la muchacha, con misericordia, y cómo no se actúa con misericordia por parte de los reyes, sino con malicias y con estrategias de hombres. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Luego el rey de Israel, dice el versículo siguiente, cuando Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí las cosas cambiaron, porque no fue el rey el que dijo: a ver, busquen a Naamán, busquen a Eliseo, no, sino que se entera Eliseo que están mal las cosas, que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, dice: a ver, ven, el que venga él, mándamelo, que sepan que Dios está con nosotros. ¿Sí? Y entonces Naamán va a donde tenía que haber ido desde un principio, ¿verdad? Hubiera dejado de perder algunos días y va con quien directamente tenía que haber ido. A veces somos así. A veces tenemos una necesidad. Naamán tenía una necesidad, quería ser sanado, y nosotros también tenemos necesidad de buscar a Dios, de encontrarnos con Él, de ayudar, de recibir ayuda. No somos quienes están ya del otro lado, sino necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí? Y en ese sentido, Naamán se va con su rey en lugar de irse con el profeta. O sea, busca la influencia, la vara alta, ¿no?, del rey, a ver si así me hacen caso, a ver si así pueden ejercer algún grado de influencia. Y entonces se va por otro camino que no era el que debía ir. Ya le restó tiempo, ya le restó días. ¿Sí? En lugar de haberse ido directamente con el profeta, se va por un camino distinto. Y eso nos enseña que los seres humanos, o sea, los hombres, no tienen respuestas, amado. Quien sí tiene la respuesta es nuestro Dios. Él sí tiene la respuesta que necesitamos. No necesitamos esperar de ningún hombre. De hecho, la Escritura nos habla de que hay una maldición detrás de confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, que da su brazo por carne. ¿Es una maldición? Sí o sí. No hay para dónde hacerse. Entonces, cuando se confía en el ser humano, en lugar de confiar en Dios, tenemos problemas. Amados, cuando Dios está en una persona, podemos confiar en Dios, en esa persona, pero no en esa persona por sí sola o por sí misma, sino porque Dios sí está actuando en ese ser humano. O sea, la confianza no es porque lo merezcamos como seres humanos, sino la confianza se da por lo que Dios está haciendo en ese ser humano, por lo que Dios está ayudando a ese ser humano. Por eso podemos acercarnos confiadamente o podemos pedir una opinión, un punto de vista, pero no porque se merezca algo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, entre seres humanos no podemos confiar más que en lo que Dios está haciendo en la vida de ese ser humano, de esa persona. ¿Sí? Si yo veo que Dios está actuando, que Dios le está bendiciendo, que Dios le está ayudando, que Dios está con él, pues entonces sé que Dios va a tener algo que darme a través de esa persona. ¿Sí me doy a entender, amados? O sea, la confianza es hacia Dios. Aún en medio de nuestras relaciones humanas, la confianza es por lo que Dios puede hacer en un ser humano. Porque Dios está ayudando, porque Dios está bendiciendo, porque Dios está obrando en esa vida. Qué hermosa diferencia en la cual podemos descansar, amados. Si Dios está con una persona, de verdad, Dios hará su obra y podremos confiar. Amén. Continúa diciendo la Escritura: y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Recordemos que él estaba acostumbrado a que fuera alguien importante, ¿no? Por lo tanto, esperaría una recepción bastante adecuada. Y lo que sucede es que Dios trata con su orgullo, con el orgullo de Naamán.
¿Por qué? Porque a diferencia de que el rey de Israel sí lo recibió, Eliseo ni siquiera le sale a la puerta. Ni siquiera lo recibe en la puerta. Dice la escritura en el siguiente pasaje. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, ni siquiera lo vio. Le envió a su siervo, a su criado: oye, ve y dile que se lave 7 veces en el río Jordán. Para alguien que está acostumbrado a que le hagan caravanas, que le digan: no, hombre, de verdad, tú sí sabes, y que lo dejen paradito en la puerta y que nomás le digan: vete y lávate 7 veces para que seas sano, le pegó en su orgullo. O sea, le dio donde le duele a Naamán. Pero Dios trata así, amados. O sea, Dios lo que hace es querer despojarnos de nuestras propias ideas para poder aprender a confiar en Dios. Si nosotros confiamos en lo que uno mismo hace, difícilmente vamos a tener la posibilidad de poder ver a Dios en su plenitud. No lo vamos a poder ver actuando a menos que nosotros dejemos de actuar. ¿Sí me doy a entender? Si nosotros cesamos de estar pensando qué será lo bueno, qué será lo malo, a ver, mejor decir qué dice Dios al respecto. ¿Sí? Entonces vamos a tener realmente oportunidad de caminar como a Él le agrada. Pero, amados, esto le pega al orgullo. Y eso es lo que cuesta mucho trabajo, el orgullo. Y a Naamán, Dios le tocó en su corazón y le demostró que era una persona orgullosa. Sí. Eso pega. Pero bendito sea Dios, porque a pesar de que, como vemos, Naamán se va a ir enojado, tuvo Dios misericordia de él y lo ayudó. Continúa diciendo la escritura. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado. No le cayó bien la respuesta. Oye, te están diciendo cómo te vas a limpiar. Sí, pero ni siquiera salió a recibirme. Oye, te están diciendo cómo vas a quedar sano de lo que quieres. Dios te está dando la respuesta. Sí, pero no como yo quiero. Así vamos los seres humanos. O sea, queremos que se ajuste a nuestra medida, Dios, a nuestra forma de ver las cosas. En lugar de pensar y de confiar en Él y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Siempre decimos: mejor que se haga la mía, ¿no? Aquí Naamán se va enojado. Es que yo esperaba que fuera de esta forma. Yo esperaba que las cosas sucedieran de esta manera. Yo esperaba que cuando le dijera esto, él iba a hacer esto otro. O sea, Naamán se había pensado en su cabeza que era lo que iba a suceder. Ya se había visto cómo iba a sanar hasta él mismo. Sí, o sea, ya se había mirado él y había dicho en su corazón: ya sé cómo van a ser las cosas. Pero ni siquiera salen a decirle nada. Al contrario, mandan un siervo. O sea, ¿qué soy qué o qué? ¿No? Seguramente debe haber dicho eso este Naamán. Y se va enojado, no le gustó. Dice: Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, o sea, en su pensamiento, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya se había visto cómo iban a suceder las cosas. Así y así va a pasar. No, ya me enojé con Dios porque resulta que no salieron las cosas como yo quería. Yo quería que fueran de esta manera y Dios me cambió y ni siquiera me peló, no me hizo caso. O sea, el profeta ni siquiera me dio la cara. Mínimo hubiera salido a orar por mí, ¿no? Y hay gente que de verdad se enoja porque no se hacen las cosas como ellos piensan que deben de ser. O sea, de verdad, somos a veces tan soberbios, tan orgullosos, que nos enojamos con aquel que nos está haciendo bien, porque no lo hace como nosotros pensamos que debía ser. Es que yo creí que iba a ser así, es que yo creí que iba a ser asado, es que yo ya me había imaginado que las cosas serían de esta manera. Amado, de verdad, no es así. Confía en Dios, no importa la forma en la cual Dios toque tu corazón. Confía en Él. Él sabe de qué manera tratar con tu vida y con mi vida. ¿Sí me debe entender, hermanos? Sí, amén. Aprendamos a confiar. A lo mejor no nos parece lo más adecuado, lo correcto. O sea, políticamente hablando, lo que está haciendo Eliseo es
terrible, o sea, ni siquiera se lo está recibiendo en su casa, sino en la puerta lo deja parado y le manda el mensajero. O sea, ni educacionalmente pensaríamos algo así, ¿no? Ni por educación, sino dirías, no, pásate, no sé, siéntate y te ofrezco un vaso de agua mínimo, ¿no? Dios no quiso tratarlo así, ¿por qué? Porque Dios quiso tratarlo de esa forma. Se acabó, no hay para dónde hacerse. Y a veces nosotros nos enojamos con Dios porque las cosas no son como nosotros pensamos que deberían de ser. Y a lo mejor decimos, es que lo correcto hubiera sido esto más esto. Dios no quiso que fuera así. Listo. Peleate con Él. Cuando estás necesitado tú, estoy necesitado yo, ¿para qué nos peleamos? Mejor humillémonos delante de Dios y hagamos el bien y sigamos las indicaciones que Dios nos pide. Continúa diciendo la Escritura, versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, se sintió herido en su orgullo y además me manda a mojarme en el río Jordán. O sea, tenemos ríos más bonitos, ¿no? Allá sí la alabanza está bien padre. Allá no se equivocan, ¿no? El hermano se salta estrofas. Pero aquí sí, allí está muy padre y aquí no. Y empezamos a hacer este tipo de comparaciones banales, porque son vanas, entre cosas que no tienen ningún sentido. Está teniendo la respuesta que necesita su corazón y se está fijando en qué río se va a meter a lavar 7 veces. Qué increíbles somos los seres humanos. Dios nos da las respuestas que necesitamos, pero decimos, no, porque no me gusta por esto, por esto y por esto. No me gusta porque el hermano no usa corbata. No me gusta porque no se cepilla bien los dientes o qué sé, ¿no? O sea, cualquier cosa vana, de verdad, Dios te está diciendo por dónde andar y te pones todavía de quejoso. Así es como mucha gente se pierde bendición de Dios, porque no se da cuenta que la misericordia de Dios no es conforme a nosotros querramos, sino conforme a lo que Él desea hacer para nuestras vidas. ¿Sí? Y es su voluntad, totalmente su voluntad. Dice, si me lavare en ellos, no seré limpio, no también seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Ya se había ido y no se iba a meter en el río Jordán, no iba a quedar sano. Pero aquí vemos cómo el orgullo a veces actúa, ¿no? No, pues también va a pasar lo mismo si voy y me meto en los ríos de Siria. Si el asunto es mojarme, me mojo allá, ¿no? Pero no es obediencia. Y lo que cuenta es la obediencia, no el río, ni dónde estemos parados, ni dónde nos vayamos a mojar, ni dónde nos congreguemos. Lo que cuenta realmente tiene que ver la obediencia de lo que Dios nos está pidiendo en nuestros corazones. ¿Sí? Lo que pesa es que Dios vea que en verdad queremos ser ayudados. Eso es lo que realmente cambia las cosas. ¿De acuerdo? Aprendamos a doblegar nuestro orgullo, porque cuando doblegamos nuestro orgullo somos bendecidos. Versículo 13. Fíjense quiénes son los que le hacen entrar en razón. Sus criados. O sea, los criados de Naamán le dicen, hey, Señor, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te enojas? Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? O sea, tu necesidad va a ser suplida. ¿Vas a seguir de orgulloso? ¿Vas a seguir de orgullosa? Tu necesidad va a quedar suplida. Dios te va a bendecir. Vas a quedar limpio. ¿Pero por qué ahí? También puede allá. Dios es el que decide, no uno, Haz lo que Dios te pida hacer, no lo que creas que debas hacer, sino lo que Él te esté hablando. Yo sé que Dios habla a nuestros corazones y nos habla y nos bendice. Sí. Dejemos nuestro orgullo, de verdad, hagámoslo a un lado y sigamos en pos de Cristo. No importa el río donde quieras lavarte, sino donde Dios te diga.
que te va a lavar, que te va a curar, ahí ve y sumérgete 7 veces y te va a lavar, te va a limpiar de todos tus pecados, no solamente de unos, te va a limpiar completamente, te va a bendecir, te va a nutrir totalmente. ¿Sí? Él entonces descendió, se atrevió a hacer algo que su orgullo le gritaba: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás metido? ¿A dónde te fuiste a meter? El río Jordán está lodoso. Y sí, amados, el río Jordán no es un río muy acaudalado, o sea, no es un río que lleve mucho cauce. ¿Sí? Es más bien, tiende a estar en buena medida lodoso mucho tiempo. Quién sabe en qué época del año haya sido, pero no era un río con mucha agua, así que iba a salir algo lodoso, pero lo hizo. Se atrevió a vencer su orgullo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo limpió, lo restauró, le devolvió su salud. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió carne como de un niño y quedó limpio. ¿Quieres limpiar tu corazón? ¿Quieres volver a empezar? Todos aquí queremos volver a empezar. No importa cuán fangoso pueda ser el río Jordán, aunque tengamos otros ríos mejores, necesitamos obedecer a Jesús, aprender a escuchar su palabra. Dice la Escritura: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Renunció hasta a sus propios dioses. Entendió. Todo lo que él creía lo tiró a la basura, porque ninguno de sus dioses, y seguramente le había estado pidiendo muchas cosas a sus dioses, lo había limpiado. Buena noticia: nuestro Dios sí limpia, nuestro Dios sí restaura, nuestro Dios sí reconcilia, nuestro Dios sí ama, sí desea nuestro bien. Nada más confiemos obedientemente en Él. Es todo. Confiemos obedientemente en Él. Es todo. No importa cuántos ríos hemos visitado, cuántas iglesias hemos ido, cuántos excelentes sermones hemos oído. Si hoy Dios te habla a tu corazón, es porque te va a limpiar, es porque te quiere restaurar, es porque quiere que empieces de nuevo. Sí me doy a entender, amados. Amén. Continúa diciendo la Escritura: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Finalmente termina siendo limpio. Él quiere devolver el favor de alguna manera, y el Eliseo le dice no. Ahí sí ya le vio la cara a Eliseo, ya después de haber sido limpio, y le dijo: no voy a recibir ningún presente. Y se va, feliz con su limpieza, feliz con su salvación. ¿Le hizo bien Dios? Sí, amados, le hizo bien Dios a él. ¿Era enemigo? Sí, era enemigo, y le hizo Dios un bien. Así que, amados, aquí podemos aprender que no importa desde qué lugar estés caminando o hayas venido. A lo mejor traías un corazón duro, incrédulo, algún corazón con sus dudas, con sus inquietudes. Se vale. Buena noticia: Dios te quiere limpiar y restaurar, para que camines nuevamente tomado de su mano. ¿Sí? A lo mejor estuviste muy lejano a Él. A lo mejor te diste a los placeres de este mundo como el hijo pródigo. Bienvenido a casa. Bienvenido de vuelta, porque Dios tiene misericordia de ti y de mí. ¿Sí me entendemos?
vamos a ver el ejemplo de otra persona, que no era enemigo, sino que era parte del pueblo. Lucas capítulo 7. En este caso no es el caso de una persona que sea enemiga, sino que era alguien del pueblo que había pecado, que se había vuelto a los pecados de aquella época, los más comunes. Lucas capítulo 7. Versículo 36 en adelante. Qué importante de verdad es saber desde dónde regresamos a casa. Podemos regresar desde ser enemigos de Dios, como Álvaro decía, pero también no podemos regresar habiendo tenido conocimiento de Dios y regresar a casa también. Versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Es decir, nos encontramos aquí con una escena donde Jesús está aceptando una invitación a comer. ¿Sí? Entonces, versículo 37, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La Biblia no se equivoca cuando dice que la mujer era pecadora. ¿Sí? Normalmente vemos que en los testimonios de los evangelios hay dos clases o clasificaban de dos maneras a las personas: publicanos y pecadores. ¿Sí? Es decir, que los pecados de esta mujer eran socialmente conocidos. Era evidente que era pecadora. ¿Sí? La gente sabía que era pecadora. No sabemos exactamente de qué nivel. Algunos teólogos opinan que tenía que ver con la prostitución. Otros sencillamente que era una mujer que era muy ligera, que podía andar con una persona lo mismo que con otra, o sea que no le tenía ningún respeto ni interés absolutamente a nada, más que a su propia conveniencia. ¿Sí? Sin importar en qué pecados específicos andaba, era socialmente conocido de que era pecadora. ¿Sí me debe entender? O sea, podemos ponerle que se dedicaba a la prostitución o no, no se nos dice, pero lo que sí se nos dice es que la sociedad sabía que no era una mujer a la cual poder acercarse. ¿Sí? Dice la escritura aquí que cuando escucha esta mujer que Jesús había entrado a comer en la casa de Simón el fariseo, toma una decisión que tiene que ver nuevamente con humillarse, con golpear su propio orgullo. ¿Sí? Normalmente cuando un ser humano sabe que está mal, o sabe que ha cometido cosas que están mal, tiende a defenderse culpando a otros. Sí, yo estoy mal, pero no soy como fulano de tal. Sí, yo hice esto, pero sultano de tal hizo aquello otro. Es decir, tenemos la tendencia a querer estar pensando que lo nuestro es menos malo que lo otro, o que lo que otras personas hacen. ¿Sí? Y entonces así pareceríamos más buenas personas, entre comillas, ¿no? Esta tendencia que tenemos a, sí, yo sé que yo la regué, pero mira, fulano de tal está en una borrachera total. Sí, yo me equivoqué, pero mira. Y entonces, ¿crees que cambiando el foco de atención hacia otra persona, que también tiene lo suyo, se justifica lo tuyo? Es un error. ¿Sí? Bueno, esta mujer vence su propio orgullo. En lugar de estar viendo a quién es mejor o quién es peor, tiene una necesidad más o menos semejante a la de Naamán. La de Naamán tenía que ver con una cuestión de salud. La de la mujer tenía que ver con una cuestión del corazón. ¿Sí? Era alguien que se había alejado de Dios, que no estaba bien con Dios, que no estaba en paz con Dios, y que se había dedicado a hacer las cosas mal delante de los ojos de Dios. Esta mujer es la que toma la decisión de: voy a ir con Jesús. Pero Jesús estaba en casa de alguien
que tenía buena estima en aquel lugar. Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, o sea, de un líder. Ay, o sea, ¿por qué no lo pesqué en otro momento, no? Pero estaba ahí. A lo mejor venía de fuera y se enteró que Jesús estaba comiendo ahí en la casa del fariseo. Dijo, yo no quiero perderme esta oportunidad. Yo no quiero perderme esta oportunidad. Yo tengo una necesidad en mi corazón que no sé cómo, pero creo que Jesús puede suplirla. Lo he escuchado hablar. He oído de lo que hace a favor de la gente. A los pecadores recibe y con ellos come. Yo soy una pecadora. Yo no me encuentro bien, aunque en otro momento lo haya estado. Hoy por hoy no estoy bien. Necesito ayuda. A lo mejor hace años sí estaba bien. A lo mejor hace unos meses sí estaba en lo correcto. Pero hoy necesito ayuda. Hoy voy a acudir con Jesús. Y entonces toma un frasco de alabastro, un perfume, y se la rifa. Va a ver cómo le hace para entrar. Como normalmente en aquella época las, digamos, directrices sociales estaban muy marcadas, la gente podía dejar abiertas sus casas sin ningún problema, porque sabía que no se metía ninguna mala persona. Mucho menos un pecador se iba a atrever a meterse para contaminar la casa de un santo como lo eran los fariseos, ¿no? Entre comillas. Pues bueno, se atreve a hacer lo impensable. Va y se mete a casa del fariseo. Continúa diciendo la Biblia. Y estando detrás de él, o sea, ni siquiera se atrevió a decirle algo, sino que simplemente estando detrás de él, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Se quebrantó la mujer. Ella dijo, no voy a perder esta oportunidad, necesito ayuda. Y derrama su corazón, más que el perfume, derrama su corazón delante, mejor dicho, a espaldas de Cristo, a los pies de Cristo, por la parte de atrás, o sea, por los talones. ¿Sí? Ni siquiera se vio como digna de querer verlo de frente. Amados, de verdad, a veces la solución está ahí a nuestro alcance y nos ponemos bien orgullosos. Jesús está queriéndonos ayudar y nos ponemos de orgullosos. Simplemente derrama tu corazón. Ya no hagas más dramas. Rómpelo. Rompe tu corazón delante de Jesús. Derrite tu orgullo delante de Él. No vale la pena ninguna otra cosa que no sea continuar al lado de Cristo. Y mira, si antes fuiste cristiano, si antes fuiste cristiana, si hace algunos meses caminabas bien, no importa. Hoy Dios te trajo para restaurarte. Hoy Dios te trajo para restaurarte, para que derrames tu corazón a sus pies. ¿Entiende? No viniste aquí por casualidad, sino por una buena noticia. Puedes volver a empezar. Puedes derramar tu corazón delante de Dios y quitar tu orgullo, haciéndolo a un lado. Continúa diciendo la Escritura. Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, esto nada más lo pensó, no lo expresó de manera abierta. Si fuera profeta, ahí otra vez vamos con las suposiciones y con los pensamientos que cada uno luego nos metemos en cada lío. Otra vez, si fuera el profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sí? A veces tenemos nuestras propias ideas, hermanos, y en lugar de actuar con misericordia, actuamos como este fariseo. Si estuviera bien, sabría qué clase de persona está ahí, quién es el que está aquí, quién es el que está allá. Y a veces actuamos de esa manera, con muchos prejuicios en nuestro corazón. Quitémoslos. Continúa diciendo la Biblia. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa te digo. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Todos aquí presentes tenemos o tuvimos deudas con Jesús. ¿Presente o pasado? ¿Quién le ama más? ¿Quién ama más a Jesús? ¿Quién sabe que no merecía absolutamente nada? Quien se vio a sí mismo no como más o menos bueno, no como alguien que sabía orar y que hacía sus cosas más o menos allá iba llevando, no, sino que quien realmente pudo amar más a Jesús es quien sabe todo lo que le fue perdonado, quien está consciente de sus maldades, quien no se está justificando a sí mismo, sino que se ve a sí mismo y dice: es que de verdad yo no debería de estar vivo el día de hoy. Hoy yo no debería de estar aquí. Ni siquiera tendría por qué estar recibiendo esta oportunidad, porque yo fui así y así. Comienzas a reflexionar acerca de en dónde has estado parado hasta el día de hoy y te das cuenta que la deuda es mucho más grande de lo que crees. Sí. ¿Quién va a amar más a Jesús? Pues quien tiene más cosas de que pedir perdón. Tú vas a amar más a Jesús si en serio te das cuenta de todo lo malo que has hecho, de todo lo que has vivido. Y entonces tu restauración será de la misma proporción que tú mismo consideras que te has conducido delante de Él. Te alejaste, te fuiste, te perdiste, hiciste lo malo, desperdiciaste tus bienes, tus talentos, los pusiste al servicio de Satanás. Y hoy Dios quiere restaurarte. ¿Tú crees que lo podrás amar todavía más que como lo amaste al principio? Por supuesto que sí. Amado, el amor con Jesús se incrementa, no decae. Se incrementa en función de donde sabemos que estuvimos y lo mal que hicimos. En lugar de disminuir la pasión por Cristo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a salir hoy amándolo más que nunca. Va a ser como si lo que viviste antes hubiera sido mínimo, porque lo que Dios te va a regalar, la restauración de tu corazón, va a estar por encima de lo que viviste. Porque como si sabías hacerlo bueno y no lo hiciste. Si me doy a entender, vas a salir amando más a Dios de lo que te imaginas. ¿Lo deseas? ¿Quieres amar a Jesús más? Date cuenta dónde estás hoy. Y lo vas a amar, porque a pesar de todo, te trajo con vida, para que volvieras a empezar. Continúa diciendo la Escritura. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. O sea, está haciendo un comparativo entre tú te crees más o menos bueno, ella no. Observa cómo actúa cada uno. Entré a tu casa y no me diste agua, no me diste besos, no me diste la bienvenida como se acostumbraba en aquella época. Sin embargo, esta mujer todo el tiempo ha estado haciéndolo, lo anhelaba, deseaba encontrarse conmigo. ¿Tú crees que no le va a perdonar a Dios? Por supuesto que sí, porque lo anhela. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amados, si se nos ha olvidado dónde estábamos,
entendería por qué a veces nos volvemos juiciosos. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco amor muestra, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Le cambió la vida a aquella mujer. Aquí tenemos dos personajes, amados, dos seres humanos necesitados. Uno de ellos teniendo cierta capacidad, cierto éxito, cierto auge profesional, y la otra no teniendo ni siquiera eso. Y a ambos Dios les responde. Uno siendo su enemigo abiertamente y la otra siendo pecadora del pueblo de Dios. A lo mejor tú eres como María, una mujer pecadora del pueblo de Dios, alguien que no ha hecho bien las cosas, pero ha pensado que ahí más o menos la va llevando. Dios te quiere limpiar también. Sea que vengas de lejos o sea que vengas más de cerca, que seas pueblo o que no lo seas, para ambos hay buenas noticias. Para ambos hay limpieza de corazón. ¿Lo deseas? Él está aquí para hacerlo. Y si lo escuchas en tu corazón, te va a limpiar. Si lo anhelas, te va a limpiar. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. No fue casualidad que llegaras el día de hoy. Tú sabías que lo necesitabas. Y Él está aquí para mostrar toda su misericordia contigo. Sí, es verdad, te alejaste mucho, hiciste cosas que nunca imaginaste hacer. Pero la buena noticia es que vas a volver a empezar como de cero. Para eso envió el Padre a Jesús. Vas a seguir siendo orgulloso como Naamán, diciendo no, después. O vas a escuchar la voz de tu conciencia diciéndote: no vas a hacer algo, no te vas a humillar, no vas a pedir perdón el día de hoy, vas a dejar que pase otra vez. Solo medita en la oportunidad que Dios te está dando hoy. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti la
también por ti vendí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Acércate a Jesús, háblale. Dile cuán lejos has estado de Él, pero que quieres regresar a casa. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Gracias, Jesús. Es tu tiempo, amado. Es tu tiempo. Hay que volver a empezar. Solo pides. Si crees que no has actuado bien, díselo, confiésaselo y date la oportunidad de volver a empezar. Muérdeme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí. Sé todo en mí. Oh, Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh,
es el Señor.